Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase grabada. Estamos en repaso en esta semana. Entramos al repaso de la semana 4, 5 y 6, la que corresponde, de las unidades 2 y, perdón, de las unidades 3 y 4. Hasta la semana 6, sí. Ajá, ya. Como anteriormente hemos conversado sobre los métodos jurídicos en los que entran dentro de este objeto la ciencia del derecho, que es el conocimiento de las normas del derecho. También está vigente dentro de un verdadero significado y alcance. La ciencia jurídica es una disciplina meramente reproductiva y que con carácter dogmático es reproductiva porque su objeto también es de reproducir explicándolos y también sistematizándolos. Además, el derecho es arte o técnica. Más adelante se revisa también las técnicas, ya que ha sido creado, constituido por el hombre para lograr un fin. Como arte, el derecho tiene también sus procedimientos propios, como los de la aplicación de las normas en casos concretos, a los de la elaboración de las normas o creación del derecho. A la interpretación de la ley también está la integración del derecho, la creación de la misma, que según Betancourt afirma que los métodos del derecho hacen relación al conocimiento del derecho positivo, a la aplicación de este derecho, la construcción y la creación de este mismo derecho. Se desprenden los métodos de interpretación de la ley, los métodos de aplicación al derecho y la creación del derecho. En los métodos de interpretación de la ley está la importancia que tiene de interpretar la ley. Nos dice también Carlos Lozano y Lozano que al considerarlo como parte de la materia, esta constituye también una misma base dentro de los estudios jurídicos. Interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente también aquel sentido en el que la vida jurídica, por lo tanto, también da una resolución judicial por el objeto principal de la interpretación que forman las leyes. Procede también de la búsqueda también auténtica, significativa de la ley, después de analizar honestamente dónde se halla la razón y la justicia. No trata de deformar los textos, sino también atribuirlos la naturaleza y finalidades, donde procura investigar y argumentar de acuerdo a la parte lógica y y el análisis. El concepto de interpretación tenemos que es términos generales que se extiende por interpretación el acto mental de desentrañar el sentido de una expresión, el descubrimiento de su significado, también no solamente interpretar las leyes, sino también todas las expresiones que encierren un sentido que tengan una oculta significación. Estudia el derecho también y estas que son exegéticas de la libre investigación científica teológica o finalista también en la Escuela de la Interpretación Objetiva. Entramos a la semana 5, donde analizamos los métodos de integración de la ley. La integración en el derecho colombiano, tenemos que Valencia, la legislación colombiana reconoce expresamente la existencia de lagunas que se indica a los jueces de procedimientos que deben seguir, dictar reglas generales también en el procedimiento que deben seguir la validez y la aplicación de las leyes. Existen 3 métodos para llenar las lagunas de la ley, que son la costumbre, la analogía y las reglas generales del derecho. La costumbre es la regla jurídica nacida en aquella práctica uniforme pública y reiterada de la sociedad donde existen sin intervención del legislador. La costumbre, para que sea considerada norma jurídica, debe llenar también según las exigencias. La costumbre que no sea también solamente como costumbre que no debe contrariar la ley directa ni indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta, imperativa, taxativa o dispositiva. La pluralidad de la práctica, este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiteradas respetando también a lo largo del espacio del tiempo. La uniformidad también de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre, esto quiere decir que las prácticas deben de realizarse por parte de los individuos
que constituyen un cierto grupo social del mismo modo. La plus y también de las prácticas, que es las prácticas que constituyen la costumbre, deben ser públicas. Estas no se han conocidas suficientemente por las personas que forman un grupo social. Dentro de las generalidades de las prácticas, tenemos que deben ser realizadas todos los miembros de un grupo social en donde se vaya a aplicar la costumbre de un determinado caso. La analogía, a diferencia que esta es un procedimiento en virtud de la cual se atribuye un caso imprevisto las consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes en lo primero, también cierta identidad parcial. Las reglas o principios generales del derecho está obligado también a buscar la regla general del derecho cuando para un caso concreto no encuentra solución en el derecho escrito, sino también en la costumbre que pueda resolverse por analogía. Los métodos de creación del derecho, de la creación legislativa del derecho, es desde el papel el que tiene el legislador de crear la ley, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas. La ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. Tres cosas debemos indagar también el papel del legislador en la creación de la ley, es los factores generadores de la ley que deben tenerse en cuenta al legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. El papel del legislador en la creación de la ley está de que debe desempeñar en la elaboración de la ley dos escuelas bien definidas que de derecho natural y de gentes y la historia. La escuela de derecho natural y de gentes, esta escuela surgió en el siglo XVII, sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano que descubre un conjunto de reglas ideales de conducta inmutables, universales y perfectas. La escuela histórica, esta escuela vuelta nació en Alemania durante el cuarto siglo del siglo XIX. Se dedicaba al análisis del derecho romano, pero en este punto se apartó también la escuela del derecho natural, donde se colocó en el centro de la realidad social, avanzado un estadio también en el que por medio de la técnica, es decir, la obra científica de los juristas, quienes mediante tradiciones nacionales lo desarrollaban sistemáticamente. La semana 6 tenemos las técnicas, el concepto de técnica primeramente, que viene a ser muy importante, analizándolo también para su evaluación. Proviene de la voz griega, técnicas, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica es arte, eran también una misma cosa. Para que hoy se discuta si entre los latinos del derecho fue considerada como arte, como ciencia, como práctica o como teoría. La técnica es el actuar con destreza, también con experiencia y con reglas que condicionan también o facilitan la obra del artista, vale decir la obra de creación intelectual. La técnica a este término se le atribuyen dos significaciones: el conjunto o una serie de procedimientos, recursos y medios en que sirve una ciencia y una arte. En la práctica, destreza y habilidad para usar estos procedimientos, recursos y medios. Estas definiciones de técnica son entre muchas las siguientes, también de valerse de determinados objetos materiales para la eficiencia del procedimiento. La diferencia entre técnica y método es el método lo hemos concebido como un conjunto de procedimientos coordinados que tienen por fin alcanzar la verdad o la complejidad de las reglas que pueden también atenerse a la mente propia sobre conocimientos cognitivos y también en el segundo, que es los resultados determinados. El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad. La importancia de la técnica en la investigación es el complemento indispensable del método, para la cual el investigador es sumamente importante saber de qué procedimientos, recursos y medios naturales de investigación científica, eso no solo por el investigador, sino también para todo el que intente elaborar un trabajo de mera información, una monografía cualquiera. La observación. La observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos,
nuestro entorno y los problemas o características que se nos presentan, pues no podríamos encontrar las necesidades de cuestionarnos y de investigar. La entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que se emplea también para investigaciones cualitativas como cuantitativas también, por cuanto nos permite acceder al criterio de expertos y de las personas directamente involucradas en el tema de estudio. La encuesta es la técnica de más aplicación, por cuanto a través de ella podemos abarcar también un mayor número de personas a fin de que manifiesten su opinión sobre los conocimientos sobre un tema determinado. Lo importante también es saber plantear el cuestionario y escoger también el tipo y el contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben de versar sobre el tema de investigación y deben aportar, demostrar objetivos planteados y para contrastar también la hipótesis. El test. El test, por su estructura, es similar también a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor también a su aplicación. Es por lo que se utiliza en ciertas ciencias, sobre todo aquellas que tienen que ver con los estudios conductuales. Es muy importante, lo aplican los psicólogos. La lectura científica, si partimos del hecho de en el conocimiento en el que encontramos en textos, artículos, documentos, también en lectura y por estas técnicas también de investigación, la lectura científica. Al respecto es necesario que conozcan también los instantes de esta lectura, que permiten también que aprovechemos de mejor manera, de recalcar que esta lectura la debemos de emplear en todos los procesos de aprendizaje. A diferencia del fichaje, pues es una de las técnicas más antiguas y almacenamiento de información en el que no podemos perder la vigencia de de la secuencia del fichaje. También priorizar también lo digital, no obstante también que esta técnica de investigación por excelencia se recurre también cotidianamente para acceder también a las formas ordenadas y ágil de la información. La redacción, sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados es una ardua tarea también para aplicarlo dentro de los conocimientos, ciertas pautas también respecto a la redacción, ortografía, uso adecuado también de términos. Recalcar también que es importante saber leer. La redacción comenzará el investigador para tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Las citas que lo hemos aplicado en todo el bimestre y lo seguiremos aplicando también en el siguiente bimestre, pues en la redacción de todo este documento y mucho más en el informe de una tesis, que al final les va a servir mucho, que se debe de cuidar también en respetar los derechos de terceros, esto es respetar los criterios y opiniones que tienen otras personas y conocer también su autoría. Es por esto que este apartado conoce de forma de realizar correctamente, citar el texto, referencias y notas, así también como señalar correctamente la bibliografía con normas APA. El investigador expone aquí el problema en que se plantea o tema central y su importancia, los antecedentes, la naturaleza de la investigación, la metodología, los propósitos de autor, donde su ideología y su punto de vista es sus planes, resultados para obtenerlos. Las citas son reproducciones textuales de las que se ha dicho o escrito en obras científicas. Son de gran utilidad para señalar también el origen de los datos. También ellas han obtenido la observación directa para indicar el aporte concreto de otros que han sido de materia de la que se trata para sustentar o rechazar una tesis en el auxilio también del argumento de autoridad. Es necesario citar también textualmente en forma resumida las fuentes que no han sido servidas de punto de partida o de apoyo que nos inspira también en la conceptualización de una idea cualquiera. El trabajo científico siempre debe de contener las citas correspondientes. Las referencias, pues estas nos hacen una misma técnica de las citas que
con la salvedad en la que ellas implican transcripción ninguna en el texto principal de lo que expone el autor y remite fuentes que estima que sirvan que puedan ampliar un determinado contexto. Las notas son breves comentarios que se hacen también en el texto principal de una obra o en las ampliaciones o argumentos relacionados con el que deben de ser incluidos. Para mayor facilidad de su consulta también recordamos que las notas se hallan al final de la página. Cuando las notas estas son extensas, es recomendable, como anteriormente, pues citar de forma correcta. Señores estudiantes, esto es todo. Hemos terminado el presente bimestre. Les deseo mucha suerte en la evaluación, que yo sé que les va a ir muy bien porque he tenido buenos resultados. Y no se preocupen, pues que las preguntas no salen fuera de la materia, están todas en nuestra guía y en el texto básico. Les deseo mucha suerte y una linda noche. Gracias.